Las reflexiones del buen pastor. Hoy nos acompaña el hermano Ángel González con la siguiente reflexión bíblica. Dios le guarde, mis hermanos. El día de hoy continuamos con la primera epístola del apóstol Pedro, ya al final del capítulo 4, versículos del 15 al 19. Este pasaje aborda un tema crucial para los primeros cristianos, pero que sigue siendo relevante al día de hoy: el sufrimiento. Pedro viene hablándonos acerca de una clase diferente de sufrimiento y distingue entre dos tipos: el que se padece como resultado de nuestras propias malas acciones, el pecado, y el que se experimenta por ser seguidor de Cristo. Pero les advierte a los cristianos de la época sobre una inminente ola de persecución bajo el reinado del emperador Nerón. Sin embargo, esta idea se extiende a la experiencia general de los creyentes en el mundo hoy en día, donde el sufrimiento es una realidad: enfermedades, problemas familiares, económicos, muerte, desempleo, entre otros factores. Pedro argumenta que sufrir por el nombre de Cristo no es motivo de vergüenza, sino de glorificación a Dios. Es la experiencia normal de los creyentes en este mundo. El sufrimiento viene a ser una señal, una evidencia de que usted es hijo de Dios. Podemos citar el ejemplo de los apóstoles, quienes se regocijaron por ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. De modo que existe una clara diferencia entre sufrir como cristianos y sufrir como un malhechor. El sufrir por el nombre de Cristo es una bendición, porque demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús y que sufrimos porque estamos identificados con Él. En contraparte, sufrir como un malhechor es merecido y trae vergüenza al nombre de Jesús. Pedro reconoce que no todo el sufrimiento que los cristianos experimentan se sufre en el nombre de Jesús. Es un llamado entonces a la responsabilidad y a la sabiduría cristiana. El versículo 17 ahora nos aclara por qué conviene sufrir como cristiano y no como malhechor. Sugiere que el sufrimiento presente es una forma en que Dios disciplina y purifica a sus hijos. Contrasta esto con el juicio futuro para aquellos que no obedecen el Evangelio. El fuego de prueba actual para los creyentes tiene un propósito purificador, a diferencia del fuego de castigo para los impíos. Aunque el sufrimiento pueda ser similar en apariencia, su propósito y efecto son diferentes para el creyente. Y en este mismo versículo el apóstol Pedro continuó diciendo: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Cristo ha pagado el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. La gracia de Dios es gratuita para todos los que reciban creyendo en Jesús, pero no fue gratuita para Dios. Jesús pagó el precio definitivo para proporcionarnos ese don. Si continuamos leyendo el versículo 19, inicia: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dando idea una vez más que no todo el sufrimiento es la voluntad de Dios. Ante esta realidad del sufrimiento, Pedro exhorta a los creyentes a encomendar sus almas al fiel Creador. Esta palabra encomendar implica depositar algo valioso en manos de alguien de confianza. El apóstol Pablo habló de este tema cuando escribió en su segunda carta a Timoteo, y es similar también a la que usó Jesús encomendando su espíritu al Padre en la cruz. Al encomendarse a Dios, los creyentes encuentran seguridad y paz en medio de la aflicción, confiando en la fidelidad y el poder de su Creador. Pedro enfatiza la importancia de reconocer a Dios como el fiel Creador. Esto implica que Dios tiene el derecho soberano de actuar en nuestras vidas, de hacer con nosotros lo que a Él le plazca, pero también es inherentemente fiel y siempre actuará para nuestro bien, incluso a través del sufrimiento. Mucha de la agonía por la cual pasamos en tiempos de pruebas tiene que ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios o de su lugar como creador. Pero aún así Él es fiel. Dios les guarde.